buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Bajo la Lupa, propuesta de Noticias Paraguay. Noche de miércoles, con temperatura relativamente agradable. Mañana comienza el otoño, mañana es 21 de junio, se está despidiendo el verano en consecuencia. Y aquí estamos para acompañarles hasta las 22:30 aproximadamente. Señora Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boxia, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Pero muy bien. Hola, Andrés Riquelme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Mi respeto a los televidentes. Bueno, hay convocatoria para esta denominada comisión del caso Messer. La Comisión Bicameral de Investigación. Sobre el caso lavado de dinero, etcétera, pero que conocemos como caso Messer. Que se va a realizar mañana a las 7:15. Muy temprano, sí. ¿Y por qué? Es que hay una confusión, o no sé si es una polémica más que confusión que se desató después de la decisión que tomó la Comisión Bicameral de prácticamente cerrar el caso Messer al no ir Cartes a la convocatoria, a la segunda convocatoria que le hizo la Comisión Bicameral de Investigación. Que volvió a responder diciendo que él estaba en condiciones de responder todo lo que quieran, pero por escrito, ¿verdad? Y alegaba su condición de senador activo y por lo tanto con fueros, ¿verdad? Entonces, más o menos se archivó la causa y bueno, eso desató muchísima polémica porque se interpretó como un blanqueamiento del expresidente Horacio Cartes y se puso en contexto, diríamos, aquella visita que hizo José Ortiz al Palacio de Gobierno. Esto se da una semana después, ya se empezó a poner en duda si realmente ya no hay un acuerdo político entre Mario Abdo y Horacio Cartes, y que por eso se archivaba una de las causas que más le molesta a Horacio Cartes, que es el caso Messer, ¿verdad? Pero ¿qué pasó ahí? Porque supuestamente lo que tenían que hacer es comunicar esto al juez Alcides Corbeta. No, claro, al juez de garantías de turno, diríamos. Aquella vez fue Corbeta, ¿verdad? Bueno, yo no sé si tiene que ser el mismo juez. Para mí que sí, porque creo que se había hablado de eso hoy. Lo que digo nomás es que Fernando Silva Facetti, Celeste Amarilla y Basilio Núñez, Bachi Núñez, dos liberales y un colorado, son los que deciden de que esto no vaya aparentemente al juez. Exactamente. Y lo que generó más polémica fue la calificación que hace el senador Rodolfo Friedman de que acá hubo compra de votos, ¿verdad? Y la que acusa recibo, obviamente, es la única opositora. Votó porque Silva Facetti es un aliado natural de Cartes. Bachi Núñez es cartista, claro. O sea, es lógico que sea así. Entonces ella se toma por aludida, incluso hay una amenaza de querella contra Rodolfo Friedman por estas declaraciones que él hizo. Pero también le trató Celeste Amarilla a Friedman, entre otras cosas. Pero hay que apuntar también una sugestiva ausencia de un diputado de Añetete en la Comisión Bicameral, porque si hubiese estado él, habría empate. ¿Quién? No recuerdo en este momento el nombre del diputado de Añetete que no participó de la reunión, que estuvo ausente, ¿verdad? Entonces, si uno va a sospechar de Celeste Amarilla, como hizo Friedman, entonces, bueno, habría que preguntarse también por qué estuvo ausente el diputado de Añetete en esa comisión. De su propia bancada. Claro. Es una situación muy confusa. Creo que la opinión pública no debe estar entendiendo mucho qué es lo que pasó acá, quién tiene la razón jurídica. Y es lamentable que esto suceda. A lo mejor mañana se enderezan las cosas y se ponen de acuerdo, pero que los tres que estaban en la posición de continuar la investigación estén tan distanciados y acusándose, uno de corrupto, otro de burro. Además, no es precisamente que le haga bien a la comisión investigadora del Parlamento. Así que yo espero que realmente esta cuestión, que no creo que haga al fondo de la cuestión, se solucione mañana y podamos ver la continuidad de la investigación. Porque ese es el punto, verdaderamente. Al fin y al cabo es una investigación más política que judicial. Y en realidad lo que interesa es la investigación judicial. Yo creo que todos estamos esperando que el Ministerio Público de alguna manera pueda avanzar en la investigación y en los documentos que puedan finalmente determinar que hubo lavado de dinero en esos depósitos y en esas acciones financieras que venía teniendo Messer.
Ese es la verdadera importancia. O sea, que archive el Parlamento, que no archive el Parlamento, tiene su relevancia política, pero en realidad la cuestión judicial pasa por otro lado. Claro, pero lo que parece que ayer se entendió de esta manera, que la comisión lo que tenía que hacer ante la negativa o la ausencia otra vez del señor Cartes ante esta comisión, lo que tenía que hacer la comisión supuestamente es de enviar, comunicar esa situación al juzgado. Para contextualizar. Para que el juzgado pueda, claro. No sé... ¿Qué había resuelto el juez Corbeta aquella vez? Cuando Cartes no apareció aquella en la primera convocatoria, entonces se accionó para que Cartes venga a la comisión. Y entonces, ¿qué le dice el juez Corbeta? Comunicar al señor Horacio Cartes, en el caso de no comparecer sin causa justificada para prestar declaración informativa en la nueva fecha fijada por la Comisión Bicameral, el mismo será pasible de las sanciones previstas en el artículo tanto de la Ley 137/93 a ser ordenadas por el Juzgado Penal de Garantías de turno, previo estudio de los antecedentes que serán remitidos por la Comisión y conforme con el procedimiento establecido en la misma ley. Y este es el punto que hace que haya un cuestionamiento al rol que asumió Rodolfo Friedman, en el sentido de que él, teniendo este antecedente judicial, algunos sostienen que él, por la vía administrativa directamente, le tenía que haber comunicado, no sé si al juez Corbeta o al juez de garantía de turno, que Cartes no compareció y que ya se daba este paso que solicitaba aquella vez el juez Corbeta. Es como diciéndole, bueno, esta primera vez no se fue, pero avísenme ustedes si la segunda vez no se va, porque ahí ya le vamos a aplicar las sanciones. Entonces quiere decir que tiene que ver con el juez Corbeta, porque es el que entiende la causa. Pero apareció, estamos mostrando nosotros un documento que ya estaban mostrando los compañeros encargados de diferentes espacios informativos de Noticias Paraguay más temprano. Es un memo confidencial. Sí. Y tiene fecha 20 de marzo del 2019, hoy. Es tan confidencial que no dice de quién, porque dice, en realidad los memorándum dicen A, D, referencia y fecha. Rodolfo, son los encabezados, pero en este caso dice A, no dice D. No dice de quién. Claro. A, Rodolfo Friedman, senador de la Nación, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación. Dice referencia Comisión Bicameral de Investigación, lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Darío Messer y asociados. Atendiendo el principio de legalidad y conforme a este axioma, las actuaciones de la Comisión Bicameral de Investigación, lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Darío Messer y sus asociados concerniente a trámites relacionados a la investigación en cuanto al impulso del mismo, es practicado sin la necesidad de efectuar cualquier tipo de debate sobre la procedencia e improcedencia de las actuaciones por el presidente y la Secretaría Administrativa conforme a las prácticas usuales tanto en el derecho administrativo y en los procesos punitivos del régimen positivo. Eso dice en una parte. Cuando habla de la representación legal del presidente de la comisión, dice este memorándum, en consecuencia, quien ejerce la representación legal de la comisión puede resolver la realización de actos procesales, trámites, sin necesidad de un debate previo, contemplando que no se intenta resolver ni se resuelve conflictos de intereses relacionados a la investigación que originó la conformación de la comisión. Y existiendo un obstáculo de forma, el titular de la comisión puede disponer el trámite que crea conveniente a los fines de reencauzar el proceso siempre y cuando no exista una limitación y o restricción legal expresa, trámite de mejor proveer, el cual se aplica a todos los procesos cuando es necesario obtener conceptualización clara del hecho investigado, pero de manera diligente. Aplicación del artículo 5 de la Ley 137/93. Para la aplicación efectiva del artículo 5 de esta ley que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional, la Comisión deberá fijar nueva fecha para que la persona requerida por la misma, quien se rehúsa a asistir, pueda ser compelida por intermedio de una orden judicial y para tal efecto, la Comisión deberá remitir al juzgado penal de garantía de turno mediante escrito formal copias autenticadas de fecha y hora de la nueva convocatoria efectuada por providencia o resolución fundada, citaciones anteriores y notas de excusación de incomparecencia como antecedente y petición precisa respecto a la aplicación del artículo 5 de la Ley 137/93 que reglamenta el artículo 195 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice este memorando? ¿Qué entienden ustedes?
Y le está diciendo al presidente de la comisión que no hace falta que debata dentro de la comisión sobre los trámites que puede o no hacer. Que esos trámites son simplemente eso, trámites, no son destinados a decidir nada. Es decir, él al hacer un trámite no está decidiendo la cuestión de fondo. Entonces, para decidir una cuestión de fondo sí necesita un debate al interior de la comisión, pero para hacer un trámite no. Entonces lo que le dice es al presidente, vos podés, sin necesidad de consultar con nadie, pedir de nuevo una citación a la persona que debe comparecer. Y lo tenés que hacer de esta manera. Y le envía los requisitos que debe enviar al juzgado penal de garantía. Que creo que es lo que va a pasar mañana. Pero ¿por qué no se hizo ayer? Sí. Y yo creo que quizás porque a lo mejor el presidente de la comisión bicameral le quiso dar mayor legitimidad, diríamos, y participación a todos. Y participación a todos, pero si no, pues no tiene sentido que él convoque nuevamente mañana, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso es que yo creo que él mañana por la vía administrativa nada más va a derivar los antecedentes del caso al juez, Corbeta o quien sea, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos a la fiscala Esmilda Álvarez para hablar del caso Bruno Marabel. En un ratito bajo la lupa. Ustedes saben que ella habló, que ella contó, ella dijo, ella tenía una apreciación con relación a la forma en que había actuado Bruno Marabel. Siempre sostuvo de que él fue el principal responsable, el trabajo de investigación, digo, de la Fiscalía. Pero ella decía que posiblemente lo había hecho con la ayuda de alguien. Hoy, después de varios meses de investigación, ella dice, el único responsable de todo esto es Bruno Marabel. No le ayudó nadie al hecho en sí, a la muerte de estas 5 personas. Pero sí le ayudaron para otras cosas, aparentemente, las personas que están involucradas y con proceso. Hacemos la pausa y en un ratito bajo la lupa la fiscala Álvarez en esta noche de miércoles. Bueno, estamos de vuelta, 21:22 en la República del Paraguay. Estamos en Noticias Paraguay, como cada miércoles. Saludamos a la fiscala Esmilda Álvarez. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal, fiscala? Tantas veces hemos hablado, fiscala, de este caso, de este tema, Bruno Marabel, un chico que tiene 19 años y hasta un rostro angelical, se podría decir. Me tocó estar con él en una entrevista que le hicimos en Emboscada y hablaba con una frialdad tremenda. Él ahí negó todo, todo lo que se le había atribuido ya de una u otra manera. Pero usted concluye al final de que él es el único, o la investigación, digo, concluye al final que es el único responsable de haber matado a 5 personas, Bruno Marabel. Sí. Nosotros hoy en día hemos concluido la investigación y sí podemos asegurar de que fue el único responsable de la muerte de las 5 personas. Yo en principio fui la primera que se negó prácticamente a aceptar tal situación. Dije, no es posible que esto ocurra, debió haber tenido personas que le hayan facilitado, inclusive personas que hayan actuado como autores morales, pero finalmente en el transcurso de la investigación empezaron a salir cosas, a clarificarse los hechos y definitivamente empezamos con una confesión, entre comillas, de Bruno Marabel en sede policial, donde él admite los hechos y donde la policía nos informa de esa situación. Aún así nosotros empezamos a investigar. Los policías encargados en ese momento habían asegurado, inclusive tenían grabaciones, habían grabado pero eso es absolutamente, nosotros no podíamos considerar porque es una cuestión absolutamente antijurídica. Entonces empezamos una investigación minuciosa. Él estuvo dando versiones diferentes por medios de comunicación y en sedes policiales, pero las veces que fue convocado por el Ministerio Público no dio ninguna versión oficial. Hasta hoy. Hasta hoy. Por lo tanto, no tenemos versión. ¿Fue convocado a declarar? Varias veces. ¿Pero declaró o no declaró nunca? No, nunca. En sede del Ministerio Público se abstuvo, tuvo conversaciones privadas con nosotras, con fiscales que estamos a cargo del caso, que es la doctora Estela Mariscano, que es coayudante en la causa, y yo. Pero una versión oficial de él no la tenemos y por lo tanto no podemos mencionar. Él siempre se abstuvo a declarar. Y hoy llegamos a la conclusión de que es el único autor, por lo menos material, obviamente. Si hubo algún autor moral tampoco podemos afirmar porque no hemos conseguido ningún tipo de indicio que nos lleve a eso. Y sí, las cosas ocurrieron de la siguiente manera. El chico, como ustedes saben, trabajaba en Burger King, muy cerca de la casa donde él vivía con Dalma.
También hemos constatado que Dalma es la esposa, encontramos el certificado de matrimonio, se habían casado. Y vivía ahí con la madre de Dalma, dos pequeños que eran hijos de ella, de Dalma nada más, y la madre de Dalma. O sea que... ¿Y el papá de Dalma no vivía? El papá de Dalma vivía también, por supuesto. Solamente que se dio una situación sui generis con el señor, porque él había sido denunciado días antes del homicidio de Dalma y de los chicos y de la madre. Había sido denunciado por una violencia familiar por la madre de Dalma. Y había sido pasible de una... había una exclusión probatoria dictada por un juez de paz. Y él había salido del hogar y en esos días son aprovechados, entre comillas, por Bruno Marabel, para que aquella noche del 29, siendo madrugada ya, a las 2 de la mañana, porque tenemos establecido el horario prácticamente. ¿Cómo se sabe eso? Él trabaja en Burger King y tenía un horario que cumplir ese día para la medianoche. Él tenía que salir medianoche. Él no sale medianoche, sale a las 2 de la mañana. ¿De su trabajo? De su trabajo. Reloj marcador 2 de la mañana. Va hasta la casa, ingresa al dormitorio, el dormitorio que comparte con Dalma, y ahí mata a Dalma. Esto lo puedo aseverar por pruebas testimoniales de la hora en que él sale del trabajo y por qué se queda más de la cuenta. Obviamente la conclusión nuestra es que se quedó para tomarle a la familia dormida. Llega a la casa, las manchas de sangre, el laboratorio forense me indica la sangre del colchón, la sangre en las paredes, todo eso que se logró sacar con luminol y pudimos sacar muestras y nos da la seguridad de que Dalma muere en su dormitorio, en su cama. Fiscal, lo mejor es preguntar demasiado, ¿verdad? Casi sin poner resistencia. Claro, no, porque uno dice, no hay discusión de por medio. Pudo haber habido también. Pudo haber habido, porque teníamos información de que él tenía relaciones no solamente con estas dos chicas que aparecieron después. Posteriormente. Ahora, llegado a este punto, fiscal, ¿hay alguna presunción de por qué ese primer homicidio se produce? Nosotros aseguramos de que existen elementos para concluir que hubo un feminicidio. O sea que Dalma recibió las puñaladas que recibió por su condición de mujer, habida cuenta de que tenemos información colectada en diferentes ámbitos, tanto laborales de ella como en su trabajo, donde en la parte de boxeo, en el gimnasio, sí, donde había información de que ella tenía problemas de celos, tenía Marabel con ella. Bruno estaba con problemas de celos. Había diferentes momentos en que ellos estaban inclusive peleados, no se hablaban en ese lugar. Una serie de situaciones que nos llevan a pensar de que sí había un problema entre ambas, o sea, entre la pareja. Y sobre todo venía porque presuntamente él tenía relaciones sentimentales con muchas compañeras. Hemos verificado, no solamente con una de ellas que estuvo viviendo con él esos 8 días, sino también con otras 2 personas que fueron a testimoniar. Y con una de ellas estuvo en la madrugada del crimen. Porque ¿Posterior al crimen? Posterior al crimen. A eso quería llegar. ¿En la casa? No. Él comete el feminicidio primero de Dalma. Posteriormente, en forma inmediata, prácticamente la madre. Y posteriormente los niños. La madre porque habrá escuchado ruido. Escuchó ruido. La madre, concluimos de que era una persona que consumía drogas, consumía sedantes. Era una persona que fácilmente podía no poner resistencia. Y luego los niños. Él, una vez realizado el hecho, sale de la casa. Usa el teléfono primero. Quiero parar un ratito, ¿sabe por qué? Porque vamos a suponer el problema sea con Dalma. Sí. ¿Verdad? Celos, peleas, todo lo que se quiera, ¿verdad? Y él llega a la casa y a lo mejor una discusión previa y termina matándole a Dalma. Después le mata a la mamá de Dalma, porque para que no sepa quién le mató, o porque se levantó y claro, y porque para que no sepa que la hija quién le mató a Dalma. O porque le descubrió. ¿Por qué mató a los chicos? Bueno, nosotros tenemos una teoría al respecto, en el sentido de que no podemos profundizar en los móviles de este chico.
Simplemente yo creo que sería pasible de un estudio más profundo para que tengan un perfil, si es un psicópata, si tiene algún problema. Pero hay elementos que de repente nos hacen pensar de que él pudo estar presionado no solamente por la esposa, sino por la familia, porque era una familia típica. La madre de Dalma era una persona que tenía una vida sexualmente muy, muy especial. Hay videos, hay información de que había cuestiones poco ortodoxas, por llamarlas así, dentro de la misma casa. Lo mismo que Dalma. Hay situaciones de controversia familiar al respecto y que es público, porque yo puedo hablar de eso porque se hizo público en las redes sociales en su momento. Y tenemos toda esa información colectada también como información a ser producida dentro del Fiscal, juicio. En esa selección que él hace de a quién matar primero, se me ocurre que también le mata primero a Dalma, porque Dalma era ponerle más boxeadora, diríamos, o sea, tenía que primero neutralizarla a ella. Totalmente, estoy de acuerdo. Y usted dijo que él, después de matar a los 4, toma el teléfono. Él toma el teléfono y hace llamadas. Le llama a Araceli, a la chica Sosa, le llama por teléfono, ella no le responde. Le llama a su gerente de ventas, le deja audios, usa el teléfono, tenía grabaciones de ruidos ambientales ahí. ¿Cómo se hace eso? Tenemos un audio específicamente que seguramente será utilizado, será producido esa prueba en el juicio, que tiene sonido ambiente realmente. Esos sonidos fueron aislados y es una prueba a ser producida. Pero sí. ¿Y qué se puede escuchar ahí? Y tenemos la voz de los niños. ¿De los niños? Sí. Tenemos la voz de un niño. Tenemos la voz del niño. Pero eso requiere cierto conocimiento seguramente para poder insertar en una llamada telefónica. No, simplemente es un audio, una grabación de audio. Claro. Pero ¿quién hace eso? Y él. Bruno. Claro, envía un mensaje de voz y entonces se escucha el sonido ambiente. Ni siquiera llegó a... Se sabe el contenido de la conversación. ¿No envió? Para tratar de señalar que él hizo la llamada cuando estaban vivos. Sí, pero no todavía. envió. Y quedó solamente el sonido ambiente. Ustedes si prueban alguna vez, nosotros hemos visto eso, si prueban alguna vez apretando para enviar una nota de voz, luego tardamos en hablar o no nos decidimos, queda un segundo grabado lo del medio ambiente. También. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Se escapa. Algo como audio. Nos pasó a muchos, le pasó a él esa mañana, esa madrugada. Y realmente para mí es una cuestión así muy fuerte en el sentido de que él, yo estoy segura de que lo hizo sin querer. Es más, él ni siquiera tiene conocimiento de eso, ahora tendrán sus abogados, porque ya está a disposición de las partes todas las pruebas. ¿A qué hora fue eso, doctora, exactamente? ¿Después de las 2 de la mañana? Sí. Después de las ¿Pero qué más se escucha? Quedó grabado el horario. ¿Y cuál era la intención de hacer esa llamada, doctora? Las llamadas él las hizo simplemente porque él empezó a coordinar con ellos salidas. Nosotros pensamos que era simplemente para tener una coartada. Tal es así que nosotros le tenemos el seguimiento de Bruno Marabel cuando él sale de la casa, una hora después, se va al Lido, pasa a otro lugar con 3 personas que fueron identificadas, llamadas a Ministerio Público. Posteriormente termina con una compañera que era también una chica que era amiga de él. Y con las testimoniales de esas personas pudimos tener su recorrido de esa madrugada anoche. Ahora, fiscal. Entonces ahí nosotros supimos de que él se va a comprar todos los materiales que necesita amaneciendo ese día para poder proceder a sepultar los cuerpos de la manera que lo hizo. ¿Volvió a la casa a dormir? Sí. El día feriado, el 30 de septiembre. Ahora, fiscal, la conclusión es que Bruno Marabel asesinó a todas esas personas, pero en un principio a estas 4 personas, ¿verdad? Dalma, su madre y a los niños. ¿Solo él también enterró todos los cuerpos o hay complicidad? No podemos hablar de complicidad porque no hemos logrado conectar a las 2 personas que están con la misma noche. Sí sabemos que estuvieron,
pero con posterioridad al hecho. Nosotros sabemos cómo él... Era la pregunta, para mí las cosas se volvieron claras cuando encontramos facturas de compra en la misma casa, ubicamos la casa donde él compra los materiales. Compra cal, cemento y compra portland y piedra triturada. Pide que se le lleve a la casa. Eso lo hizo a la mañana, amaneciendo prácticamente. Él se va a golpear inclusive el portón de los materiales, sí. Que era el 29 de septiembre era en realidad. Sí. Era un sábado 29 de septiembre. Sí. ¿Y entonces, es posible que él solo haya hecho eso? Él se fue con las personas, hay testigos de que él llegó a la casa, hizo eso, pero él no trajo los materiales. No, eso no. Los cuerpos, ¿cómo él puede trasladar solo? En una carretilla. En una carretilla. Tenemos pruebas, manchas de sangre encontradas en la carretilla, que desde el comienzo fue levantada como evidencia, porque nos llamó la atención algunas manchas que tenía. Pero por todos los cuerpos. Yo quiero que más o menos se ubiquen en el lugar, porque es una vivienda y posteriormente un estacionamiento. Los cuerpos fueron sepultados en el fondo de la casa, en un pequeño tipo baño que una había piecita, ahí. Una piecita. O sea, que no era dentro de la misma casa, ¿verdad? No, él saca lejos, esos 4 cuerpos, muy ¿verdad? lejos, sí. Pero yo quiero volver a un tema al audio, doctora. No me preguntes tanto. Y sí, yo sé que la doctora no quiere... yo quiero saber esto. ¿Usted contesta o no? Sí. ¿Los chicos cuántos años tenían? Los chiquitos que fallecieron, ¿eran pequeños? ¿Eran? Sí. 6 años puede ser. 6 a 7 años el primero, el 6 o 7, no recuerdo bien, y el otro tenía entre 3 o 4. ¿Y en ese audio se escucha hablar a uno de los mayor. chiquitos? Claro, porque era el más grande. Sí. Y no podemos saber lo que dice. No. ¿Y el tono? Porque no... eso ¿Estaba vamos alterado? a producir en el... ¿Estaba alterado o se lo escucha? Llorando. Bueno, entonces ahí él entierra a las 4 víctimas, las 4 primeras víctimas, en 2 lugares de esa piecita, digamos, ¿verdad? En realidad él saca todo el piso. Todo el piso. Y ahí coloca los cuerpos. Y luego tapa todo eso. Sí. Y se queda inclusive con pertenencias, ropas, pertenencias, sobre todo muchas ropas, en el lugar. De la familia. De esas personas fallecidas. Y su vida prosigue ahí, él sigue viviendo en esa casa. Sí, pero él dijo que tenía algún conocimiento de albañilería. Sí. A nosotros nos dijo porque creo que estuvo en Buenos Aires trabajando. Trabajaba de albañil. Ahí puedes entender trabajaba de albañil en Buenos Aires. Sabía hacer. Sí. Y fíjense que la ropa no es cualquier cosa, porque él después argumenta de que Dalma y la mamá y los chicos viajaron. No, de casualidad. Entonces no se podía pues encontrar la ropa. Entonces, ¿qué él hace? Pero eso se confirma, Así se confirmó mismo, eso, se encontró toda la ropa en... Es así mismo. Ahora, hay un planeamiento quirúrgico de todas sus acciones, sorprendentemente, una frialdad impresionante. Eso sí. Inclusive no muestra arrepentimiento para nada. Nunca habló, nunca contó, nunca... Doctora, ¿y es a partir del día siguiente o de ese mismo día que empieza a aparecer otra gente en la casa? El 29 empezó la famosa fiesta, a la noche. Ese mismo día que él enterró. Claro, no. 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 Pasa que él empieza todo el proceso a la madrugada, a las 2 aproximadamente nosotros calculamos. Del 29. Del 29. Sí. Pasa todo el día del 29 para que él haga todo entierra los solo, cuerpos, etc. Solo. Y el 29 de la noche ya es la... 29 de la noche la famosa fiesta. Ajá. Donde había varias personas en el lugar. Y es ahí donde da la impresión de que no quería estar solo en la casa. Sí. Por eso convoca a mucha gente después del trabajo. Sí. Y creo que no quería que apague la luz del baño, algo por el estilo. Sí. Una de las chicas que se quedó... Sí, eso ya fue posterior. Lo del baño fue posterior también. Esa es una declaración cuando ya se quedó una de ellas a vivir con él. ¿Pero desde cuándo se queda una de ellas? Esa misma noche de la fiesta. Mismo 30. Sí, la fiesta. Estas 2 personas están privadas de su libertad. Sí. Y ¿pudieron haberle ayudado en algo? ¿Cuál es el motivo por el cual siguen? Si hay certeza que no participaron de los asesinatos,
¿Cuál es el motivo por el Bueno, cual la conducta desplegada por estas personas, por más de que no tuvieron una participación directa esa noche en el homicidio y en el feminicidio, también son tipos penales, como por ejemplo la de omisión de dar aviso de un hecho punible, que es un delito, pero sí, la conducta está cerrada. Para eso ustedes tienen que presumir que estas personas se enteraron y supieron lo que pasó. Es que no podemos, solamente le voy a decir dos cosas. La sangre en el lugar, el caos en el lugar cuando nosotros encontramos aquello, era manchas de sangre en todos lados, porque por más de que limpiaron, se compró en compañía de ellas, se compró todos los materiales que él usó para limpiar la sangre del lugar. La explicación que dieron las chicas era que ellos pensaron que era sangre de la perra que había tenido cría. El olor fuertísimo que había en el lugar. ¿Por qué había olor en ese momento si estaban enterrados? No, pero todavía no llegamos al otro, no llegamos al otro a cuerpo. Ah, no, claro. Se está adelantando al... Sí, del papá de... Sí, no, en ese momento todavía no contestando había la pregunta nomás que Sí. él me dice por qué están estas personas ahora privadas de su libertad si no se le puede Claro, contestar claro. por ese tipo penal que yo le estoy manifestando. Y es la entonces, omisión de dar aviso. Vamos a la Claro, última víctima. volvamos a la última víctima porque ahí vamos a tener algún tipo de explicación. Porque usted dijo, fiscal, ahora que la investigación concluye de esta manera, que Bruno Marabel termina matando también al señor Rojas, al papá de Dalma, unos días después. Creo que el 2 más o menos de octubre. Sí, un martes. Un martes. Sí. Que contribuyó una cámara, que se vio en un negocio, que el señor entró. Y también hay un testimonio de una de las jóvenes que dice que ella va a comer, creo que algo así como chorizo, algo por el estilo, a la casa de Bruno. Y se encuentra con el señor... así mismo. Así es, ¿verdad? Sí, así mismo. Que estaba el señor Rojas ahí, que incluso manipulando un teléfono, algo por el estilo. ¿El señor Rojas volvió de casualidad a la casa? Exacto. El señor Rojas vuelve de casualidad a la casa, no solamente de casualidad. Nosotros, según una declaración del hermano, habían tenido información de que la familia no estaba ya viviendo en el lugar, porque Bruno se encarga de dar esa información a todo el entorno familiar, laboral, social, donde se movían esas personas. Entonces él viene a saber, interiorizarse porque el que tenía el contrato de la casa era él y la esposa. Entonces él viene a su casa con su llave, abre y entra. Siendo aproximadamente ese día Bruno terminaba su turno a las 2 de la tarde. Viene en compañía de una de las chicas, la de Sosa, la de apellido Araceli. Vienen y entran y le encuentran a la persona en el lugar. Araceli manifiesta una serie de situaciones que se dieron en su presencia. Ella abandona el lugar y después desaparece el señor. Una discusión. Murió. Fue víctima también de un homicidio esa misma tarde. Y la conclusión del Ministerio Público es simplemente, como fue de día, ya no fue planificado, ya no tuvo el tiempo, ya una de las chicas vivía con él, terminaba su turno a las 12 de la noche, iba a venir. Todo fue muy apurado, le llama al mismo carrete, porque a él le trajo todo el material. Un señor que está identificado, que es testigo, le trajo en un mototaxi todo el material. La misma persona vuelve con otra cantidad de materiales. Pero ¿qué pasa? En la casa hay como una especie de desnivel, que es como una fosa, pero como una rampa para subir hacia el patio. Y queda al costado justamente de la vivienda y está tapado. Y ahí empieza este lado empieza el portón donde da acceso al estacionamiento. Entonces él utiliza eso, en vez de cavar, utiliza como fosa. Tira el cuerpo ahí, llena otra vez de cosas, de las últimas cosas que encontró en la casa. Nosotros encontramos muchas cosas ahí adentro. Luego empieza a cubrir. Eso no fue ya tan... ¿Cómo cubrió? ¿Por qué cubrió? Tan hermético. Tan hermético. ¿Con material también cubrió? Claro. Nosotros rompimos también. Porque le vino el material y él usó ese material que se le trajo. Sí, usó, pero ya no fue tan perfecto como la primera vez. Bueno, y contaban, creo que en los testimonios las chicas, o alguna de ellas,
que cuando ellos van a partir de ese sábado 29 a la noche, podían ingresar por un lugar. Pero días después ya no podían ingresar más por ese lugar. Por supuesto, porque estaba cubierto. ¿Coincide con la entrada? Sí, coincide, es la entrada, es una de las entradas, un portón pequeño y la entrada. Y ahí deposita el cuerpo, ahí cubre. ¿Pero dentro de la casa o dentro del patio? No, es como una especie de pasillo, pero que tiene un desnivel. Y ahí pone él el cuerpo. Sí, y ahí cubre. Ahí ya nadie iba a preguntar más nada por nadie. Sí. Desaparecieron 5 personas sí. que no tenían las relaciones muy claras con el entorno. Y las relaciones eran muy complicadas también con el resto de la familia de cada parte, ¿verdad? Y todo quizá hubiera continuado igual si no hubiera ese mal olor que molestó al barrio. Sí, ahí ya no tuvo el cuidado, vino una lluvia, ustedes no sé si recuerdan, una lluvia de un día entero torrencial, eso hizo que eso se rompa aparentemente y empezó el olor a salir afuera. Y ahí fue que se descubrió y ustedes ya saben lo que ocurrió. La primera denuncia policial fue por de vecinos. Una llamada telefónica que recibimos, tanto en la fiscalía como en la policía que está cerca de la sede, y que nos dijeron que podíamos ver un lugar donde había un olor muy fuerte y fuimos. Y recuérdenos por qué van a acabar el lugar donde estaban las 4 personas, si estaba bien tapado, ¿cómo se llega a ese lugar? Porque ahí aparece el hermano en escena, el hermano de Araceli. Nosotros estábamos en pleno trabajo de sacar el cuerpo y yo veo un muchacho, había tanto caos en el lugar y veo una persona que estaba ahí parada y lo llamo y pregunto y me dice, me cuenta. Le pregunto, ¿quién es usted? Soy amigo de un chico que vive acá. Y fue ahí que él empezó a contarme quiénes eran las personas que estaban en el lugar y todo ese tipo de cosas. Entonces dijimos, acá hay más gente desaparecida. Y empezamos a buscar. Ese fue el motivo. Usted dijo que Bruno Marabel nunca declaró oficialmente a la fiscalía, pero usted tuvo contactos con él. Sí. ¿Cuál es la sensación que le provocó hablar con Bruno Marabel? Yo creo que mi percepción es una cuestión muy subjetiva, muy personal, pero creo que es un chico que en esa casa también vivió un ambiente muy insalubre. Totalmente. Él nos mostró, tenía como un resentimiento muy fuerte hacia las personas fallecidas. Yo solamente lo vi conmoverse y no hablar absolutamente del tema de los niños. Eso fue así contundente. Esa fue una familia desde muchos aspectos absolutamente disfuncional. Así mismo. Bueno, eso es contundente. nos enteramos ahora, hace unos días, de amenazas por Facebook, estando en el penal de emboscada de Bruno Marabel contra, creo que es el padre de los menores, sí. Uno se pregunta, ¿cómo que puedes tener una cuenta de Facebook estando en una cárcel de alta seguridad? En realidad nosotros cuando empezó la investigación, eso podía constituir una obstrucción para la investigación y nos constituimos allá en emboscada. Y hemos sacado un teléfono que nos sirvió de mucho finalmente el contenido. Porque era un teléfono. Sí, sirvió. Sirvió. Pero posteriormente ya lo demás ya es una cuestión administrativa y queda a cargo de la gente del penal. O sea que ya. Doctora, ¿teme ser recusada en este caso? Será igual. La investigación está terminada, los elementos están colectados, la acusación está impecable. Cualquier fiscal puede desarrollar esto en un juicio oral. Si no soy yo, serán mis compañeros. ¿Esta conclusión significa que no es necesario pedir una ampliación del periodo de investigación? Absolutamente no. Tenemos la certeza de que las cosas ocurrieron de esa manera. Tenemos la suficiente información, no solamente de testigos, de personas. Yo quiero destacar algo muy importante. Muchísimas personas se acercaron a nosotros a darnos información, personas que convivieron con esta familia, por lo menos de lejos, personas que vivían en los edificios aledaños, personas que iban a ese lugar a estacionar sus vehículos. Nos dieron la pauta de cómo desaparecieron esta gente, quién fue la última persona que habló con la señora a la que le abría el portón. Ella se encargaba a la mañana, cómo era la rutina de esta familia. Tenemos un sinfín de elementos colectados, después tenemos las periciales, tenemos seguimiento de todas las cámaras del centro.
La investigación se hizo de una forma, yo creo que con mucha suerte, porque... Debe haber sido el caso penal más difícil que le haya tocado. ¿Hace cuántos años que es fiscal? 26 años, casi 27. ¿Y tuvo algún caso parecido a esto? No, realmente es un caso que es el caso más impactante en todos los sentidos que tuve, y tengo una satisfacción muy especial en el sentido de haber llegado a buen término. Tal vez las expectativas no llenen, o sea que las expectativas de la ciudadanía no se vean a lo mejor con el resultado del juicio por un sistema penal que limita las penas a 30 años máximo, que no tenemos un sistema penal que haga una sumatoria de penas. Sí. Y bueno, tal vez no se lleve a esa expectativa, porque a mí me preguntan por qué no puede ser cadena perpetua. El sistema penal no nos permite, yo quiero aclarar eso. Y la fiscal o el fiscal que lleve la causa a un juicio oral va a ser igual. Es el Ministerio Público, nosotros no personalizamos, así es que... Se pueden aplicar las medidas de seguridad que generalmente se aplican a los procesados del EPP. Secuestro, por ejemplo. Es posible. Es posible toda vez que dentro del juicio se pueda dilucidar de que es una persona que pueda ser peligrosa para la sociedad posteriormente, porque hay que tener en cuenta que él va a salir joven. Tiene apenas 19 años. Con la máxima pena va a tener 49 años. Estos son los casos, doctora. Esta mañana en La Lupa hacíamos nosotros un reconto de aquellos hechos punibles, aquellos crímenes que quedaron en la memoria colectiva de la gente, porque este tipo de hechos realmente impacta a una sociedad, traumatiza a una sociedad, a tal punto que hoy los oyentes con absoluta rapidez, cuando nosotros preguntábamos sobre casos como estos, respondían nombre y apellido del autor, las circunstancias. O sea, esto queda en la memoria de la gente, es traumatizante, por eso es que es tan importante resolverlo y con la mayor verdad posible dentro de esa investigación. Técnicamente, nomás es una pregunta, ¿qué implica que el acusado no declare ante la Fiscalía? ¿Tiene que hablar en juicio o él puede abstenerse inclusive durante el juicio? Vamos a aclarar diciendo de que en primer lugar que la declaración de una persona que está acusada es un derecho que tiene, no es una obligación. Por lo tanto, puede utilizar ese derecho como puede no hacerlo. También está exonerado del compromiso de decir verdad, puede mentir, puede no decir verdad, puede callarse, puede no. Es un derecho, por lo tanto puede ser utilizado como mejor le parezca, porque es un derecho que se le otorga para defenderse. Si él considera que su defensa va a ser mejor callando, bueno, no hay ningún problema, puede callarse durante todo el proceso y puede ser condenado inclusive y no emitir sonido, habla solamente el abogado. O sea que es una situación que sí se puede dar sin ningún tipo de problema. Solamente el Ministerio Público lo que hace, y también el juzgado y seguramente el tribunal después, es darle la oportunidad para que él ejerza su defensa. Si quiere hacerlo por sí, habla. Si no, lo hace el abogado y más nada. O sea que es posible. ¿Puedo hacer una pregunta más? Por supuesto. Por las chicas y estas dos personas que están ligadas todavía al caso. Son tres en total. Hay uno que está libre, ¿no? Sí, está con medidas ambulatorias. Pero sigue procesado. Sí, sigue procesado. Que es el hermano de Araceli. Sí. Él está en libertad, pero con proceso. Sí, ambulatoria. Y las otras dos están todavía recluidas. Sí. ¿Y qué figura le va a pedir? Ya está una modificación de calificación, ya había firmado la doctora Estela Cano con respecto, creo que a Araceli Sosa. Y está dentro de las figuras, tengo entendido, de omisión de dar aviso de hecho punible. Creo que frustración también de la ejecución penal. Creo que esos dos tipos penales son los que se adecuan a la conducta de esta chica. ¿Eso significa que tiene que continuar recluida? Son delitos, es una decisión que puede tomar el juzgado en el sentido de otorgarle una medida menos gravosa. Pero categóricamente para la Fiscalía ellas no están involucradas en el hecho en sí. No existen elementos que los vinculan al hecho en sí. ¿Nunca se encontró la ropa de Bruno Marabel que tenía esa noche, esa madrugada? Él había dejado una mochila en su trabajo, creo que alguna vez después vino a retirar. Sí, pero él llevó eso a su casa. Eso ya. Y hay un audio también donde el día que se conoce esto, que se interviene en la casa,
donde él le dice, creo que a la que era su pareja en ese momento, que él se iba, que no se vaya a la casa porque no le quería involucrar a ella en nada, algo por el estilo. Sí. ¿Existe ese audio? Sí. Acá tenemos todos los teléfonos utilizados tenemos hasta la última conversación que tuvo Dalma con su madre. ¿Cuándo? La noche anterior, hasta las 11 de la noche. Pero estaban en la misma casa. No, ella salió, tenemos exactamente lo que hizo Dalma en el día. ¿Y qué hizo ya que estamos? Ella estuvo en el gimnasio, ella estaba a punto estaba entrenando fuerte para competir con una campeona de un peso X que venía de Buenos Aires, tengo entendido. Y ella estuvo esa noche, la madre le dice que venga ya a la casa porque el niño estaba inquieto. Hay una conversación con la madre. Ya a la noche. A la noche, a la tardecita noche, ella dice que ya está por llegar, llega a la casa, sabemos en qué momento llega, porque después dice, ya estoy acostada. Estaban de habitación a habitación. Chateando con la mamá. Y le dice, estoy muy cansada, voy a dormir. O sea que nosotros tenemos todo lo que se pueda considerar importante para tener el escenario previo al hecho punible y posterior también. Tenemos todo lo que él hizo, todo lo que ella hizo. Los teléfonos hablan, la escena del crimen habla. Hemos tenido la suerte, digo yo, y la eficiencia y el empeño de todos los que estuvimos en la investigación, porque no éramos muchos, pero éramos gente que realmente pusimos todo de nosotros para poder llegar a lo que llegamos. Costó mucho, un esfuerzo de muchos días, realmente uno y llegamos a eso. Admirado de algo que antes veía en la televisión o en el cine y que no era posible probablemente 10 o 15 años atrás para la policía paraguaya, ¿verdad? Primero, la profusión de cámaras callejeras claro, que permite determinar las entradas y la salida de la gente, si se fue o no al depósito de materiales, que es la moto que le trajo, se puede reconstruir historia a partir de eso. Segundo, los avances que se ha tenido en el laboratorio forense para la determinación de los grupos de sangre, de saber qué pudo haber pasado en el lugar, y la tecnología de extracción de información de celulares, ¿verdad? Aislar sonidos. De aislar sonidos, por ejemplo, ¿verdad? Lo hemos hecho. Lo que veíamos antes solamente en la televisión estaba, por suerte. Veía así. Perdón. Sí. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por venir a compartir esto. Estamos hablando de un caso donde mueren 5 personas, de una integrante de una familia. Con una brutalidad. En pleno centro de Asunción. Y el protagonista para la fiscalía es que el único autor de este hecho, es un joven de tan solo 19 años, preso en emboscada. Si en estos días el feminicidio es un crimen, el crimen más aberrante que se cometen, hay que sumarle otras 4 muertes más, incluidos 2 niños. Sí. O sea, es atroz, terrible. Realmente es. Fiscala, muy gentil, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. La señora Esmilda Álvarez, fiscala del caso Bruno Marabel, del caso de este quíntuple asesinato en pleno centro de Asunción, bajo la lupa esta noche aquí en Noticias Paraguay. Hacemos la pausa y en un ratito vamos a recibir a gente que está en la investigación de esto que tiene que ver con tarjetas de crédito, clonación de tarjetas de crédito, cómo se actúa con los comercios y cuáles son las recomendaciones incluso que hace la policía para evitar hechos de esta naturaleza. En un ratito nada más aquí bajo la lupa, ya volvemos. Bueno, son las 22 con... ¿Cuánto? ¿3 minutos? 3 minutos. Sí, señor. Bueno, fiscala de Silvano Tazú, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. Buenas noches. El comisario Dionel Alarcón, ¿cómo le va? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches a todos los... El otro día nosotros tempranito nos enterábamos de un hecho ocurrido en Luque y hablábamos después con la fiscala y nos decían que habían encontrado una cámara en el piso, algo por el estilo, que podía permitir ver... el PIN y algo por el estilo. La cámara espía. Claro, y nosotros no entendíamos cómo, si está en el piso, si está ubicada en el piso, cómo va a mostrar, bueno, pero después se encargaron de contarnos qué es lo que realmente pasó. Ese es uno de los tantos casos que tenemos. Así mismo. ¿Verdad? Y en ese caso específico, ¿hay personas detenidas ya o no, fiscal? En ese caso específico tenemos ya la imagen de la persona. Justamente se está detrás, acá con el comisario estamos justamente
por cuestiones de investigación no estamos tratando de justamente viralizar o de mostrar mucho lo que es la imagen que tenemos, que nos facilitó justamente la cámara de ese cajero y también del supermercado. Todavía no se logró la aprehensión de esa persona, pero sí ya de unas cuantas anteriores, ¿verdad? De los que sí efectuaron el mismo tipo de hechos. Y no solamente en el cajero, sino ya cuando están realizando los actos preparatorios, como yo hace poquito, en febrero, creo que te comenté justamente cuando hablamos en la radio, ya preparando este tipo de dispositivos, ¿verdad? O sea, ellos estaban en un hotel de la capital preparando en una de las habitaciones los dispositivos y con todas las herramientas que necesitan, lija, adhesivos, colas, justamente para pegar. Tenían incluso en flagrancia realmente le encontramos porque él estaba recibiendo la imagen del cajero en el software de su computadora. En flagrancia, eso sí es flagrancia. Sí. Ahora, la cámara, comisario, ¿cómo es la cámara que pusieron ahí en ese cajero? Bueno, justamente yo pude traer acá estamos nosotros usando y copiando lo que ellos hacen también de forma didáctica para nosotros, para poder compartir con nuestros colegas en lo que van a revisar los cajeros. Esta es la forma que tiene la cámara que ellos utilizan. Como verán, es una pequeña procesadora con memoria que puede almacenar horas. ¿Cómo se pone eso? Esto se va arriba, en la parte, está el teclado del cajero y esto se lo pega arriba. Por el mismo cajero, y se confunde el color. Donde está la pantalla arriba. Donde está la pantalla arriba se confunde el color y uno no percibe que si es del cajero o si realmente es una cámara, pero mirando hacia el teclado. Claro, porque da como que es parte del techo de ese... Es como que queda bien simulado y cree que uno parte del cajero. Y eso es lo que se encontró, comisario. La cámara es súper pequeña. Esto a lo mejor, esta persona, este delincuente que fue a instalar en el supermercado, a lo mejor su pegamento no funcionó muy bien, por eso se desprendió y tuvo que caerse en el suelo, y eso es lo que encontró esta persona que fue a operar ese cajero. Y por eso también nosotros pudimos recabar esta información y la imagen de esta persona, que aún no dimos a publicidad porque normalmente ellos vuelven a visitar otros cajeros para poder instalar, y eso es lo que estamos nosotros trabajando justamente con las entidades privadas que tienen el monitoreo y nos avisan al instante cuando ellos ya tienen la figura de esa persona que nosotros les facilitamos a través del levantamiento que hacemos. Aparte de la cámara, ¿hay otros elementos? Claro. Hay dos procesos. Sí, hay dos procesos que el delincuente tiene que hacer. Primero tiene que obtener los datos de la banda magnética de la tarjeta, que es esta. Esta la banda magnética, tiene que darle lectura a para obtener el código que tiene esta tarjeta, y para ello utilizan el skimmer. Ese pico el famoso. El Miker le bajé ayer. Y bueno, da igual. ¿Y eso dónde está, comisario? La plata ¿Dónde ponen? Normalmente se ve así la ranura del cajero. Esto va pegado en una parte del cajero que es prácticamente también imperceptible para la vista de un usuario normal. Claro. No va a detectar si es un skimmer o no. Todo eso hacen. Esto yo saqué justamente para demostración, claro, pero es lo que usan. Pero muestre un poco la cámara. Entonces cada vez que te va al cajero ya tenés que buscar ¿cómo es? Skimmer. Esto prácticamente se queda así. Tiene que palpar. Prácticamente no te vas a dar cuenta que realmente hay una skimmer. Y la gente que administra el cajero tampoco se da cuenta. La gente ¿por qué no se va a mirar? Nosotros este año ya tenemos 9 detenidos, 9 ciudadanos brasileños, y eso gracias al monitoreo que ellos hacen. Todo brasileño. Entonces, del monitoreo que ellos hacen, nos dan la alerta, tal lugar, estamos teniendo esta sospecha, entonces nosotros llegamos a tiempo, sorprendemos siempre en realidad de ellos instalando estos dispositivos, tardan de 3 a 5 minutos. Entonces, después de montar nosotros una estrategia de llegada rápida con los compañeros, ya tanto de la comisaría y otros que están en la zona cerca, llegamos a ellos, y otras informaciones que a veces, como llegamos en el hotel, pudimos nosotros hacer un trabajo de inteligencia en el sentido que ellos también ya usan las tarjetas clonadas para pagar su hotel, para pagar su comida. Entonces ya tenemos nosotros que ellos están en la zona usando tarjetas clonadas. De ahí que pudimos llegar a estas personas en el hotel, ellos preparando los dispositivos. Una vez que copien los datos en el skimmer y tengan los datos de la cámara que yo digité, ellos levantan eso y llevan en su base de operaciones
para copiar utilizando esto. Para utilizar cualquier tarjeta de la computadora, lo pasan a esto y ya clonan tu tarjeta. Si y ahí también lo pueden tienen un usar. sistema de hacer la tarjeta propiamente. Pueden usar cualquier tarjeta. Cualquier tarjeta. Si están en un hotel, si la llave es magnética, pueden usar esa tarjeta de la llave del hotel. En Pueden este caso usar. estaban utilizando justamente, comisario, la misma tarjeta de apertura de la puerta. Claro, porque lo que le agregan es la banda, sí. claro. No, pero le sigue faltando el PIN del usuario. Le sigue faltando el PIN y por eso nosotros la recomendación que damos es siempre tapar, ¿verdad? Para evitar Y que para la el PIN cámara está la pueda- cámara. Sí, para el Sí. PIN está la cámara, solamente para ese fin. Esto no copia, no hace clonaciones, Claro. solamente el PIN que vamos a digitar. Pero en un hotel está alguien mirando en una computadora. Comisario, Que- ¿Pero se puede ver? Y es lo que dijo la doctora. Sí. Desde el hotel están... No. En nuestro caso particular, estas personas fueron aprendidas porque estaban haciendo compras con las tarjetas Ah. y pedían que se le traiga todas las mercaderías al hotel. Dejaban en la recepción y así fue que nosotros ubicamos a las personas y pero con compras de tarjetas estaban a haciendo. través de las compras. A través de las compras de la Esa tarjeta. fue la pista. Así mismo. Y bueno, los nombres que ya se manejaba, la parte, realmente tenían identidad falsa. Ellos se identificaban en el hotel con una identidad que no era, después yo encontré los pasaportes y eran totalmente otra identidad. Bueno, pero la cámara también, doctora, tiene que ver con el momento para poder ligar un PIN al código de barras. Es decir, por la hora y los segundos, seguramente ellos se dan Sí, cuenta sí. que esa tarjeta que se metió tiene ese PIN que Ese la cámara PIN. captó. Así mismo, en el mismo momento. En el caso que está comentando el señor Boxia, fue que yo le encontré a él con su computadora encendida y estaba llegando la imagen del cajero directamente al software que tenía. no, pero entonces está bien lo que yo Sí, dije. comandante. No, ¿cómo me quedé? Claro, No, como como ellos dijo veían él, simultáneamente. era dentro de la habitación La- del la hotel con imagen- su computadora. La él imagen estaba. que transmite este aparato. Claro, él estaba con la computadora prendida. ¿Y qué? No, pero entonces es más fácil controlar el número y qué tarjeta es. Claro. pues. Si tiene en vivo, en directo tiene... Claro. directo le Claro. va llegando Al la- instante están haciendo. ¿Qué tipo de cajeros prefieren? O sea, ¿dónde, en qué locales colocan? Y realmente los más aislados y con menos luz. Los que no están dentro de bancos. Son los más expuestos. expuestos y vulnerables a realizar. Y como yo expliqué la otra vez, existen cajeros que están fuera, por ejemplo, de una farmacia. Generalmente en una estación de servicio hay mucha movilidad de personas, es un poquito más difícil. Pero están esas farmacias que, por ejemplo, cierran a las 12, a las 11 y queda ya el cajero, la farmacia cerrada. Eso es presa fácil para poder empezar Pero vaya manera de atentar contra los cajeros en los últimos tiempos. Yo supongo que todo se trae de afuera. O sea, que esto no es una De cosa hecho, todos los nuestra. detenidos no son Y paraguayos todos en el brasileros, caso ¿verdad? de clonación. Pero digo nomás, se tiraba antes con cabo, se ponía por una camioneta, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Claro, Sí, llevaban decía, el cajero. Y estiraban el cajero. O si no explotaban. Explotaba. O si no explotaban, después se buscó el tema de la tinta. Entintado de Para entintar el billetes. dinero, ¿verdad? Después ya cualquier tinta que tenía ya no te querían recibir más de tu dinero, no, y así era. Lo que No, y pasa es eso que es una ¿cómo forma de fueron- asegurar, ¿verdad? cómo ellos fueron avanzando en también. tecnología. Perfeccionando. pero con este Sofisticados. sistema pueden ganar mucho más dinero porque cuando llegan a un cajero, lo que hay dentro del cajero. Pero a este le llegan a cazar a uno que tiene una cuenta abultada y le van a esquilmar, le van a sacar todo lo que En tiene. ese sentido tienen ellos también una particularidad y una modalidad. Por eso es que necesitan clonar mucha tarjeta porque te quitan poco dinero. De tal forma que vos No te des cuenta. te des cuenta y que Claro. fin de mes, si pudiste mirar bien tu extracto, te des cuenta que te sacaron un 200.000 o un 100.000. Esa también es la modalidad de ellos para que vos Porque, no te des cuenta y comisario, no hagas porque la denuncia. probablemente la gente que recibe su extracto, no sé si todos controlan punto por punto, ¿verdad? Sino que cuánto tienen que pagar primero como Exactamente. mínimo o si pagan la totalidad, no sé. Pero y después se pone a controlar quizás. Y en consecuencia... Comisario, cuando ustedes tienen, o doctora, cuando ustedes tienen estas reuniones con las entidades bancarias, ellos no están pensando en cómo darle mayor seguridad al usuario. Sí, así mismo, justo en esta reunión que tuvimos, ellos, tanto, justamente yo creo que ellos son también los más interesados, ¿verdad?, en dar esa seguridad a los usuarios, porque en el caso de fraudes por tarjetas de crédito, ellos tienen que reembolsar el monto total del fraude. Cuando no se puede o cuando es imperceptible desde qué IP de computadora se realizó o ya es un IP extranjero o
una cuestión similar. Entonces ellos tienen que reembolsarle al cliente. Entonces ellos son los más asegurados y como hoy justamente hablamos con las empresas de seguridad, en que esto, ¿verdad?, también tenga un stop, ¿verdad?, en este tipo de hechos. Incluso son los que inmediatamente avisan a las empresas de seguridad y las empresas de seguridad a ellos para que se pueda también comunicar, y nosotros tenemos un protocolo de acción en ese caso. Porque hoy incluso nos comentaban que existen algunas tarjetas que tienen un chip de proximidad, es decir, que cuando son utilizadas tienen que estar la tarjeta madre cerca o detecta el cajero que es la original, la que se está usando, ¿verdad? Que no basta con el código de barras, sino también el plástico tiene que ser el original que se le dio al cliente. Un sistema que no sé si en Paraguay ya existe. Yo creo que más bien es el chip el que va a tener la información específica, ¿verdad? Pero realmente las tarjetas, la mayoría de las tarjetas que tenemos nosotros clonadas a raíz de las denuncias de personas, de los particulares, son las que tienen banda normal, banda magnética normal. Las de ahora, las más nuevas tienen el chip. Ya tienen un chip. Algunos bancos ya trabajan con el chip, pero como nuestro parque de cajeros a nivel país funcionan todavía con las bandas magnéticas, entonces tienen el chip y también tienen la banda magnética. Lo que pasa es que vos tenés tu tarjeta solamente con chip y no vas a poder usar en algún lugar del país donde aún no exista los cajeros, el lector del chip. Por eso es que se tiene todavía tanto la banda magnética como el chip. Se está pensando, se está trabajando para que solamente ya en un tiempo cercano seguramente todas nuestras tarjetas va a ser solamente con chip, justamente para aumentar esa seguridad que está diciendo. Tenemos que hacer otra pausa. Y tenemos otras preguntas también para la fiscal y el comisario. En un ratito volvemos. Pero quiero... Bueno, 22:20 de esta noche. Nos quedan 10 minutos de programa, un poquitito menos. Aprovechando, acá me envían esto. Dice, impedimos un ingreso sospechoso a tu cuenta. Hay una alerta. Dice, dispositivo, computadora con Windows 7 que ingresó por primera vez a tu cuenta. A continuación detallamos la información obtenida por nuestro equipo de seguridad de donde se realizaron dichas compras. Ubicación, Argentina. Y la dirección IP y navegador. ¿Esto qué es esto? Argentina. Más abajo vas a encontrar un link que te va a pedir que entres en ese link, de tal forma que puedas, ahí ya te va indicando los pasos. Si te llama la atención esa noticia y si crees que estás creyendo en lo que te dice, bueno, vas a querer verificar más. Entonces abajo te va a poner el link donde vas a tener que seguir los pasos para solucionar ese inconveniente que te está surgiendo en ese momento. Utilizan a veces con cuentas bancarias, utilizan a veces con nuestra tarjeta. Un tiempo los que tenían, lo que usaban teléfonos iPhone a través de su cuenta, de su ID, le pasaban cierto correo también que le decía que se bloqueaba su cuenta por falta de actualización y ingresar en este link para que pueda solucionar. Al ingresar nosotros, eso nos redirecciona a una página donde ahí ya te va a pedir más datos. Te va a pedir que completes con tus datos personales. Es una trampa para que es una trampa. Claro. Pero mire, fiscal, yo no quiero decir esto públicamente, pero mire lo que ponen. Sí, es una trampa. Mira, Estela. Claro. Sí, porque es tu banco. utiliza una marca. Claro. Utiliza el logo. Por eso los bancos siempre Eso es te una advierten estafa. que nunca Entonces vos respondas. podés creer que... Hasta podés creer. No, por eso, Incluso Carlos, en cuestiones que le expliqué recién al doctor también. Los bancos siempre es una modalidad, nosotros le llamamos phishing, o sea que es una trampa, es un anzuelo que vos te crees da que te están ayudando. Sí, y vos querés verificar tu situación. Vos crees que está en la página oficial. No, y porque estimado socio, dice. No, por eso los bancos siempre cree que sos socio del banco, luego siempre te alertan que no respondas. Hace poco sacaron de la SED, te enviaban un correo supuestamente de la SED, de la Secretaría de Tributación. Secretaría de Tributación, que tenías que saldar una pequeña cuenta para que dentro de lo que es el pago de tus tributos. Doctor, y hasta en Netflix hay intentos de este tipo. Sí, justo eso le estaba comentando. Hay que tener cuidado porque ahora ellos se valen de cualquier herramienta, como dijo el comisario. Puede ser, por ejemplo, una gran oferta de compras de viaje, que también es una trampa, ¿verdad? Sí. También puede ser, ahora justamente tuve unas cuantas modalidades de unas denuncias donde por Netflix te mandan que vos tenés que cambiar tu contraseña y ingresar los datos de tu tarjeta. Eso también es una trampa.
Ahí a una persona que yo conozco le compraron un pasaje a Angola. Se fue ya por, no sé, 5 millones de guaraníes cuando él ingresó su código de tarjeta, su número de tarjeta a Netflix, que le pidió la contraseña, ¿verdad? Y como los datos de la tarjeta, y con esos, al ingresar a esos datos, se compró un pasaje a África. O sea, con esa tarjeta se compró un pasaje a... Así mismo. Claro. Y no se sabe dónde se compró, por ejemplo, sí se puede saber dónde... Y generalmente este tipo de estafas tienen direcciones IP extranjeras. Pero eso ya no recuperas más, ¿verdad? ¿O si... El seguro de la tarjeta te devuelve, pero ¿cómo determinar los responsables del tema? Sí, es difícil. Para eso es importante las personas deben saber qué hacer en esos casos, ¿verdad? Hacer la denuncia, se hace una pequeña investigación, también las entidades bancarias donde uno tiene su tarjeta, hace un pequeño análisis, hace su investigación, y si se comprueba que es realmente fraude, ahí empieza a funcionar el seguro, ¿verdad? Pero si es que no se comprueba realmente que fue un fraude, entonces a lo mejor no te devuelven todo. Por internet también en otros tipos de aplicaciones hay mucho fraude de este tipo. Sí, tenemos muchas modalidades de fraude. Ustedes saben que la gente que usa internet, y más aún en nuestro país, esto voy a hablar de una estadística a nivel latinoamericana, nuestro país es el que más poca protección usa en el uso de internet en redes sociales. El 80% casi de la población usa redes sociales, pero muy poco filtra, muy poco usa antivirus en su teléfono. El teléfono hay que usar antivirus. Somos muy vulnerables. Somos muy vulnerables porque parece que aún no percibimos el peligro que hay en el espacio virtual. Y hay mucho más delincuencia en internet que en la vida real ahora. Puede haber estafa, puede haber robo. Hay ventas hay pornografía infantil, venta de armas, o sea, todo ya se hace a nivel ahora de internet. Entonces hay que saber un poco de cómo protegerlo. Si yo voy a entrar en una página, saber cómo es una página segura. Estaba comentando acá con el señor Baucia, voy a entrar en mi banco para usar mi home banking, voy a hacer transferencias, voy a hacer pagos, y normalmente ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos un buscador, Google, Firefox, pongo yo mi banco y me da 10 opciones. Entro yo en la primera opción que me da, pero ¿quién me asegura eso? Es que no sea una página falsa, que cuando yo entre y empiece a poner mis datos, mi usuario y mi contraseña, me da error. ¿Qué hace el normal usuario? Sale nomás esa y entra en el segundo, que puede ser que sea esa la página, no se da cuenta que ya se pudo haber clonado su información. Y ahí es muy peligroso, porque cuando ya toca nuestra cuenta corriente, ahí puede mover mucho dinero. Y ocurren casos de esa naturaleza. Casos así. Hay una estimación de a cuánto llegó ya la estafa con las tarjetas de crédito clonadas en Paraguay. ¿Hay una estimación? El año pasado sí se usó con el Ministerio Público una estimación de la pérdida que genera ya los delitos informáticos, se llegaron a 12 millones de dólares. En Paraguay. ¿Solo en un año? En un año. El año en 2018. ¿Y la estafa más grande, la cuenta más perjudicada, de cuánto? Y creo que fue la de $200.000 en una compra en el exterior. En una sola compra. En una sola compra. Justamente es lo que quería, la modalidad que le quería comentar, donde más cantidad de dinero, ¿verdad?, se estafa, es, por ejemplo, cuando las empresas tienen que realizar transacciones en el exterior. Ellos, por ejemplo, tienen un correo, un código SWIFT que tienen que mandar, donde ellos hacen la transacción y remiten grandes sumas de dinero. Y de repente le hackean la cuenta a esa firma, le hacen ingresar a otra cuenta de correo, y el dinero, en vez de irse a Estados Unidos, a un banco de China. Comisario, sé que usted conoce bastante de otra modalidad de su campo de acción de delitos, que es el robo de celulares. Y recuerdo que hace ya 2 años se hablaba de tener un registro de los celulares robados y una lista blanca de los registrados comprados legalmente. Sí. Nosotros vemos motochorros y asaltos y gente que pierde la vida por los celulares prácticamente al mismo nivel que años atrás. ¿Hubo algún avance en ese registro? Sí, y hace poco la Policía Nacional y el Ministerio Público hizo un allanamiento en la zona de San Miguel. En un procedimiento fugaz que se hizo, pero primero se hizo un trabajo de inteligencia, nosotros pudimos ya recabar de esa base de datos de celulares robados que se tienen, se presentó en la Fiscalía más de 16.000 teléfonos robados.
De esos pudimos incautar de 2 locales nada más 1.500 celulares. ¿Acá en Asunción? Acá en Asunción, en ese barrio. O sea que eso te da también la pauta de que el negocio de la venta de celulares robados, extraviados o hurtados es bastante bueno. Y lo peor es que todos sabemos que ahí funciona y cómo funciona. El que compra, el que vende, el que quiere, el que negocia sabe en ese sitio. Perfectamente, que es y con muchos incidentes siempre se hace ese tipo de intervención. En esa zona sí, porque la gente protege mucho de lo que es. Muchos trabajadores también, entendemos la situación también a veces problemática social de que hay muchas personas que viven de eso, pero tampoco podemos dejar de hacer nuestro trabajo porque por ese celular puede haber de repente la sangre de un compatriota que murió en ese robo y se está vendiendo en ese lugar el teléfono. Bueno, tenemos que cerrar el programa agradeciendo a la fiscal Silvana, al comisario Alarcón, muchísimas gracias por venir. Quiero contarles que Olimpia pudo empatar sobre la hora su partido hoy, estaba perdiendo 2-1 contra Santaní y Roque Santa Cruz al final del partido, no sé en qué minuto exactamente. Penal para Olimpia. Así no. Salvó el invicto. No, así no. Qué mala es. Usted también, doctor Bobia. Usted también, doctor Bobia. No, porque como dijiste al final, no, y no, y al final entendí del partido, mal. El doctor es de Guaraní, entonces está con la sangre en los ojos. Y yo sé, y ella es de Cerro Porteño, entonces, bueno. Pero empató Olimpia, 2-2 terminó el partido y Capiatá le ganó a Libertad 2-1 también en otro partido que se jugó. Noche de sorpresa. Sí, es cierto. Bueno, gracias una vez más, fiscala, comisario Estela, Alfredo, Andrés, muchísimas gracias. Mañana estamos tempranito, 5 de la mañana, como todos los días, de lunes a viernes, en Monumental AM 1080. Casi todos. Casi todos los días. Bueno, y la próxima semana, si Dios quiere, Bajo la Lupa, aquí en Noticias Paraguay. Que tengan buena noche y hasta mañana.